Hola a todos, vamos a hacer un resumen para la resolución del método de Maccabi-Thiel para así poder aclarar todas sus dudas y ustedes ya puedan ser capaces de resolver los ejercicios sin mi ayuda para su examen. Lo primero que vamos a hacer va a ser diferenciar lo que es el reflujo total con reflujo mínimo. El reflujo total nos indica el número mínimo de pisos o platos, que quiere decir que va a abarcar toda la gráfica cuando nosotros grafiquemos nuestros platitos. Y en los ejercicios generalmente nos ponen calcular el número mínimo de platos o el número mínimo de platos teóricos, pero siempre va a estar número mínimo. Ya, no se olviden de eso. Ahora, número mínimo, digo de flujo mínimo, nos dice o es para calcular el número de platos infinitos, donde va a interferir la línea de operación en la zona de rectificación y la línea de operación en la zona de agotamiento, para que nosotros podamos trazar ahí nuestros platos. En los exámenes siempre nos va a decir, o en los ejercicios de los contojos nos va a pedir calcular el número de platos teóricos. También vamos a aclarar la parte del por qué usamos las ecuaciones y cómo tenemos que usarlas. Para la línea de operación en el plato de alimentación, que vendría a ser usamos esta ecuación. Ya ustedes saben que una recta tiene una ecuación que es y igual a mx más b, ¿no ven? Entonces ustedes pueden ver que y es igual a fracción líquida sobre fracción líquida menos 1 por x menos composición de la alimentación sobre fracción líquida menos 1 se parece o es la ecuación de una recta, ¿verdad? Entonces, esta recta está en función a la fracción líquida. Es por eso que usamos esta ecuación, pero nosotros usamos simplemente la pendiente para poder encontrar el ángulo de inclinación, que ya vamos a ir aclarando en el transcurso del video. Lo mismo va a pasar con nuestra línea de operación en la zona de rectificación. Tenemos esta ecuación, esta es su ecuación. Aquí ya está comparando con la ecuación de la recta, ¿verdad? Pero esta ecuación la podemos utilizar en función a la relación de reflujo, que es R o LD. Ya, es exactamente lo mismo. Luego tenemos la línea de operación en la zona de agotamiento, donde también tenemos nuestra ecuación de la recta. Esta es su ecuación. Tenemos que hacer una diferencia entre el reflujo real o Y real con el reflujo mínimo o Y mínimo. ¿Cuál es la diferencia? Que la relación de reflujo real siempre se va a encontrar en este sector, nunca en los bordes, siempre va a estar en medio, siempre va a formar una intersección en este sector con la línea de operación en el plato de alimentación. Esta es la línea de operación en la zona de rectificación, la cual siempre va a intersectar con la línea de operación en el plato de alimentación. Mientras que la relación de flujo mínima o Y mínima siempre se va a encontrar en la intersección entre la curva de equilibrio y la línea de operación en el plato de alimentación. Esa intersección, ese punto, se va a unir con composición del destilado
y se va a prolongar hasta el eje Y, donde va a ser leído. En Y real, ¿cuál es la diferencia? Que siempre vamos a encontrar Y real primero y lo vamos a unir con la composición del destilado, mientras que en Y mínima va a ser al revés. Vamos a encontrar la intersección y la vamos a unir con el destilado y recién vamos a leer su valor. Esa es la diferencia. Ahora voy a hacer como un resumen con el formulario para que ustedes sepan qué hacer con cada dato que el enunciado les está dando. Y así ustedes puedan resolver cualquier ejercicio del método de McCarthy. Entonces, lo primero que vamos a encontrar va a ser el número de platos teóricos. Es como una receta esto. Es una receta que ustedes van a ver qué dato tienen y qué van a hacer. Entonces, como primer paso va a ser leer bien el enunciado y sacar los datos. Para sacar, para los datos del sistema, de nuestro sistema, siempre se debe de trabajar en moles. Es por eso que yo puse aquí, si nos da kilogramo, debemos de convertir a kilomol. Y si la composición nos da en porcentaje peso a peso, debemos de convertir a fracción molar. Sí o sí tiene que estar en moles. Todos los datos. Entonces, el segundo paso es cómo vamos a convertir estos datos. Para el flujo, tenemos que sacar un peso molecular promedio. Y para la composición, vamos a utilizar lo que es el número de moles parciales sobre número de moles totales. Tercer paso. Vamos a hacer un balance de masa global de lo que entra es igual a lo que sale. Vamos a multiplicar por sus composiciones ya que tenemos todos los datos. Y vamos a formar un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, el cual podemos encontrar en la calculadora, hallar en la calculadora de fácil forma. Cuarto paso. Este es el más importante. Nosotros debemos de saber en qué tipo de alimentación nos estamos encontrando o con qué tipo de alimentación estamos trabajando. Hay 5 tipos de alimentación, de los cuales 2 son los más sencillos, el cual nos manda directo a la gráfica, y 3 son no difíciles, pero sí son más demorosos, ya que debemos de encontrar el valor de la fracción líquida. ¿Cómo vamos a encontrar el valor de la fracción líquida? Con su fórmula. Esta fórmula ya está establecida. Además de eso, tenemos que encontrar las entalpías de la alimentación y del líquido, ayudándonos de el calor específico promedio. Para hallar el calor específico promedio, se va a encontrar el calor específico del componente más volátil y del menos volátil en la tabla A11, el cual ustedes ya saben encontrar, donde se saca una temperatura promedio, ¿verdad? La temperatura de ebullición también es muy requerida en ambos para poder encontrarlo, ambos datos. Entonces, esta temperatura de ebullición siempre tienen que encontrar a la composición de la alimentación en las gráficas de equilibrio, en la tabla. Sí o sí se debe de encontrar a la composición de la alimentación. También tenemos una diferencial de entalpías en el denominador que está en función a los calores latentes. Los calores latentes tanto del componente más volátil como del menos volátil, ustedes ya lo saben encontrar en la tabla A12, donde involucra la temperatura crítica y la temperatura de ebullición. Una vez que ya tenemos el valor de tita, vamos a encontrar el ángulo de inclinación con su ecuación.
Simplemente vamos a tomar este sector que es la pendiente y vamos así poder hallar el ángulo. Como ya tenemos el ángulo, nos va a lanzar, o bueno, esta parte es para que ustedes se den cuenta de que en qué sector están y cómo les tiene que dar su ángulo de inclinación, ya sea positivo o negativo. Yo le puse este eje a toditos, que va a empezar de aquí 0 y se va a ir hasta 180, ¿verdad? Pero en el caso de los negativos, con el transportador, su 0 va a estar al otro lado y va a ir hacia inversa, o mejor dicho, al sentido de las manecillas del reloj, ¿verdad? En esa parte no se confunda. Yo lo hice así para que ustedes los relacionen cuando ya tengan un valor de la fracción líquida, ya que hay veces que la calculadora saca otros resultados. Entonces por eso es que lo puse así. Como quinto paso es si el enunciado les pidiera hallar la relación desde flujo mínima. Como ya les había dicho, la relación desde flujo mínima en el libro de Ocontojo siempre se va a referir a LB, relación desde flujo mínima. Siempre va a ser LB. ¿Y cómo vamos a encontrar este valor? Se puede encontrar en la gráfica hallando Y mínima, como ya les había explicado al inicio del video. Vamos a usar su ecuación en función al mínimo de la línea de operación en la zona de rectificación y vamos a poder encontrar lo que es LD mínimo. No se equivoquen que la gráfica siempre nos va a dar LD, ya sea mínimo o sea real, pero siempre nos va a dar LD, el cual si queremos hallar LB mínimo, vamos a tener que convertir con su fórmula que ya está establecida. Entonces, como sexto paso, va a ser encontrar Y real. Y esto va a ser dependiendo a qué dato nos está dando el enunciado. Yo lo puse en dos incisos, porque hay veces que el ejercicio nos está dando una condición con L desleal o directamente nos está dando un valor de L desleal. Si este fuera el caso de L desleal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra ecuación de la línea de operación en la zona de rectificación y directo vamos a poder encontrar Y es real. Pero tenemos el otro caso que sería que nos está dando LB, una condición con LB real. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar, va a ser como continuación de esto, vamos a hallar LB real y luego vamos a pasar a LD real, ya que no podemos mezclar en la gráfica. En la gráfica siempre va a ser LD, siempre vamos a estar trabajando en función de LD. Por eso sí o sí tenemos que convertir de LB a LD con su fórmula también ya establecida. Y recién vamos a pasarnos a este lado para encontrar Y real. Yo creo que esta parte es la que ustedes no entendían y espero haberlo aclarado. Una vez que ya tenemos encontrado todos estos datos que son necesarios para la gráfica, nos vamos a ir a nuestra gráfica de equilibrio, donde vamos a ubicar las tres composiciones y vamos a ubicar Y real en el eje de las Y, ¿no ven? Esa Y real lo vamos a unir con la composición del destilado para formar una intersección entre la línea de operación en el plato de alimentación y esa que es la línea de operación en la zona de rectificación, y así poder unir ese punto a la composición del residuo, ya que esta es la línea de operación en la zona de agotamiento. Y ya está lista nuestra gráfica para poder trazar nuestros platos, que sería el último paso, octavo paso, donde cada gradita va a representar un plato y podemos observar que en este caso
la última grada no se puede formar por completo, ya que sobrepasa nuestro límite, que es la composición del residuo. Pero hay casos donde esta gradita sí se cierra por completo. Como en este caso no se cierra, esta gradita va a contar como calderín, se va a llamar calderín. Pero si se cerrara la grada en nuestro límite, ya no va a haber calderines, solo va a haber platos. Otra incógnita, o bueno, otra pregunta que los exámenes suelen hacer es el número de platos reales, donde va a intervenir la eficiencia, para lo cual sí o sí tenemos que calcular el número de platos teóricos. ¿Cuáles son los números el número de platos teóricos? Es todo esto, todo lo que hemos hecho. Entonces va relacionado con eso. Si nos pide el número de platos reales, ¿qué van a hacer ustedes? Van a tener que encontrar el número de platos teóricos y hacer todos los análisis que ya hemos hecho hasta ahora del video. Y como también les había explicado al inicio del ejercicio, también a veces nos pide hallar el número mínimo de platos. Y eso ya está claro. Ahora, en los exámenes a veces también nos sabe pedir las cargas caloríficas, tanto en el condensador como en el calderín o hervidor. En el calderín a veces lo dicen hervidor, lo dicen cola o le dicen calderín o caldera, ¿ya? Por eso se los puse así. También nos puede decir cantidad de calor suministrado en el condensador o cantidad de calor suministrado en la caldera, ¿ya? La cantidad de calor está relacionado con el calor latente, donde simplemente va a cambiar el flujo del vapor B o B', y esto va a depender a qué nos pida, condensador o calderín. Ya, además de eso, también nos puede pedir en el examen, ¿cómo se llama esto? La cantidad de agua o cantidad de vapor, que también puede decirnos para el consumo horario de agua de refrigeración en el condensador o cantidad de agua de enfriamiento, o si no es para el vapor, para el consumo horario de vapor de calefacción en la caldera, o bueno, eso va a depender al enunciado cómo nos está pidiendo, o cantidad de vapor directo. Ya, la fórmula es esta, donde el enunciado sí o sí nos tiene que dar estos dos datos. Sí o sí necesitamos una temperatura de salida y una temperatura de entrada para poder calcular la masa de agua. Sí o sí. Y para el vapor también sí o sí nos tiene que dar o una presión o una temperatura, y así poder encontrar las entalpías primas en la tabla A7, que ustedes ya lo saben hacer. Bueno, espero que les haya servido y eso es todo para haber aclarado todas las dudas que ustedes tienen.